Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y estoy en Tacna, Perú. En esta oportunidad les voy a enseñar una receta muy buena. Se trata de unos muffins salados. Y este muffin es a base de nueces y zanahoria. Una total delicia que la sentirán en el paladar. Estos muffins son ideales tanto en el desayuno o en la cena o para invitar a alguien o cuando viene su familia, sus amigos, etc. Solo requiere de que tengan todos los ingredientes a la mano. Empecemos con la receta. Y los ingredientes de esta receta se los voy a enseñar al final del video. Así que iniciemos la elaboración de este delicioso muffin. Realmente es súper riquísimo es. Y esta es inclusive un poco más fácil que las anteriores. Simplemente en un bol lo que vamos a hacer es mezclar nuestra harina, la de su elección. Yo estoy utilizando una harina cocida de garbanzo. Aquí les dejo algunas imágenes del video para que cuando deseen lo vean, porque realmente es muy bueno y les va a servir a ustedes para cualquier receta. Se los recomiendo. Agregamos nuestra levadura y simplemente lo movemos para que se combinen ambos ingredientes. Ahora adicionamos el cilantro o perejil, lo adicionamos, lo removemos y ahora vamos a agregarle la nata o crema de leche. Esto va a quedar delicioso, van a ver. Ahora le vamos a agregar algunas hebras de queso. Pueden utilizar también queso en polvo, no hay problema. Lo mezclamos de igual forma. Le agregamos un poco de nuez moscada a la mezcla, al gusto. Lo que le vamos a agregar ahora es de media a una cucharada de tomillo, pero tiene que ser solamente las hojitas. Lo agregamos y ahora le agregamos aproximadamente la mitad del pan rallado que tenemos. Lo dejamos a un lado porque después lo vamos a utilizar. Lo seguimos removiendo. Le vamos a agregar nuestra cúrcuma y ahora le agregamos la mantequilla. En este caso la mantequilla la vamos a derretir y la vamos a agregar de manera líquida. Para que la puedan derretir, de igual modo agarren su mantequilla y colocan entre 5 a 10 segundos como máximo en el microondas. Pero por favor, si es posible, cojan un recipiente mucho más grande y que sea resistente al microondas y traten de agarrarlo con un guante o tengan mucho cuidado cuando lo retiren porque va a estar realmente caliente. Ahora sí, lo que hacemos es agregarle nuestra mantequilla que está derretida del microondas. Dejamos a un lado y simplemente lo mezclamos con los otros ingredientes. Esto va a hacer que quede delicioso. Lo integramos hasta donde se pueda, porque obviamente lo que le falta ahorita es agregarle los huevos batidos. Ahora lo dejamos a un lado y lo que vamos a hacer ahora es reventar nuestros huevos. Nuestros huevos simplemente lo que necesitamos es agregarlo a la mezcla, pero lo tenemos que agregar batidos. De igual modo, ahora simplemente los mezclamos y lo agregamos ahora a nuestra mezcla. Lo damos vuelta, lo vamos agregando hasta que se integren todos los ingredientes. Y ahora recién le vamos a agregar, vamos a ayudarnos con el tenedor para sacar la mezcla y poder integrarla también de igual modo. Y ahora le vamos a agregar las nueces, lo mezclamos y le agregamos la zanahoria. Estos colores naturales son muy hermosos la verdad. Y nos está quedando una masa media compacta, pero la verdad es muy deliciosa. Y ahora le agregamos sal y pimienta y movemos toda la mezcla para que se integren todos los ingredientes. Listo, ahora ya la tenemos lista para agregarla a los moldes. Y de igual modo, como ya les había enseñado, simplemente le agregan unas cuantas gotas de aceite a cada uno de los moldes y luego lo distribuyen bien con una pequeña brocha. Traten de esparcirlo bien tanto en el fondo como en las paredes para que no se pegue. Igualmente estos muffins salados se llegan a pegar un poco, pero no hay problema. ¿Listo? De una vez que ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer ahora es rociarle un poco del pan rallado que hemos reservado. Simplemente agarran una cuchara con su pan rallado y le echan encima y van haciendo de uno en uno. Lo que van a hacer es simplemente ladearlo de un lugar a otro, como si estuvieran, digamos, echando harina a un molde de un queque.
simplemente hay que tratar de que cubra toda la pared con el pan rallado. Le damos vuelta por todas partes. Si no cubre una parte de la pared es porque no lo han engrasado en ese lado, así que tienen que engrasarlo para que pegue el pan. Esta es nuestra mezcla y como está un poco compacta, como ustedes pueden ver, lo que vamos a hacer es simplemente escoger estos utensilios que son para helado y lo vamos agarrando solamente así y lo presionamos y simplemente lo vamos colocando en los moldes. Lo presionamos y ya. Es mucho más fácil, se los recomiendo porque ya inclusive ya tiene hasta la misma forma de bolita, por decirlo así. Y esto va a hacer que sea la vida mucho más fácil y ya no se van a estar embarrando. Simplemente lo presionamos y sale fácilmente, como pueden ver. Muy bien. Pero como este muffin de por sí ya nos ha dado un procedimiento adicional, no va a terminar sin serlo. Este muffin se diferencia de los otros porque va a ir al horno en baño María. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente escoger nuestra bandeja que vamos a someter al horno y le vamos a agregar el agua. Para que calculen qué cantidad de agua, lo que van a hacer es agregarle simplemente un poquito y encima simplemente colocar su molde en la fuente que han seleccionado para que vaya al horno. Y en uno de los lados que no choque el molde le van a ir agregando el agua. De ese modo no se van a quemar, van a evitar de que le echen más agua de la necesaria y van calculando más o menos, y de este modo yo lo veo un poco más práctico, más sencillo. Pueden calentar su agua en una tetera o en una jarra eléctrica, no hay ningún problema. Le van a agregar el agua que no llegue a la misma superficie del molde de los muffins, sino lo que van a hacer es que sea un poquito menos, ¿ok? Previamente precalentamos nuestro horno a una temperatura de 180 grados centígrados por un tiempo de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, ahora sí lo colocamos al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por un tiempo de entre 15 a 20 minutos. Y listo, acá ya tenemos nuestros deliciosos muffins de nuez con zanahoria. Y no te olvides de suscribirte al canal, darle click a la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Y lo ponen a enfriar si desean unos minutos, entre 15 a 20 minutos, o lo pueden dejar hasta el día siguiente. Yo en mi caso lo dejé hasta el día siguiente y recién en este momento es que los voy a comenzar a desmoldar. Ya el agua está fría, así que no quema, simplemente lo voy a retirar para poder desmoldarlos con facilidad. Así que vamos a ver qué tal, cómo quedó. También su masa era mucho más consistente que el de los otros muffins, así que también van a quedar un poco más compactos, pero vamos a probar después su sabor a ver qué tal. Bueno, procedemos a retirarlos. Están saliendo con mayor facilidad, como les estaba mencionando. Parece que ha ayudado la consistencia de la masa, que es un poquito más, como le dije, firme en comparación de las que son solamente con huevo, porque esta tiene harina de garbanzo. Aquí están nuestros muffins de nuez con zanahoria. La verdad que han salido toda una delicia. Están muy bonitos. En algunos lados sus paredes todavía quedan un poquito de pan rallado, pero está excelente, no hay ningún problema. Y la verdad que está listo para que sea devorado por todos ustedes. Y listo, y tenemos nuestros muffins de nuez con zanahoria. Les va a encantar porque tiene un olor espectacular. Se sentía antes de meterlo al horno un olor un poquito a la levadura que le hemos agregado, pero ahora se siente como un pancito, está delicioso. Este es otra opción que les presento y espero que les guste mucho. Y si te gustó el video, ponle un like. De ese modo yo sabré que te parece interesante el contenido. Bueno, sigamos con esta deliciosa receta. Esta cebolla lo que vamos a hacer es cortarla en círculos o en aros. La cortamos lo más delgado posible, tratando de que no se rompa los círculos. Es simplemente para un aspecto de decoración nada más. Este aro, por ejemplo, que está ahí, lo vamos a desmenuzar para que nos quede simplemente los aros, nada más. Y recuerden que también tengo varias redes sociales donde pueden encontrar contenido del canal.
Así que cuando ustedes quieran pueden pasar por uno de ellos para estar más conectados. Y bueno, simplemente prendemos nuestro fuego, le echamos un poco de aceite de oliva, distribuimos uniformemente el aceite ya que le estamos echando muy poco. Y ahora simplemente colocamos nuestros aros de cebolla. Es así de simple, nada más. Ahora los movemos, como les dije, se van a dar cuenta que ya están cuando va perdiendo su color y van terminando de un color blanco. Esto es muy rápido. Lo que van a hacer es con su misma espátula o con el tenedor, lo van a sacudir para que no pierda su forma de aro y lo van dejando para que absorba el papel toalla o de cocina el exceso de grasa. Ya tenemos nuestro muffin listo para decorarlo. Le vamos a agregar algunos aros de cebolla y encima le vamos a agregar unos trozos de nuestras nueces en mitades que tenemos. Y para terminar, como un toque tipo chef, le vamos a agregar unas pequeñas hojitas de tomillo que hemos separado. Y ya tenemos esta dulzura que la verdad simplemente con verlo ya provoca probarlos. Y ahora sí, es hora de iniciar con los ingredientes de esta receta. Estos deliciosos muffins llevan 3 huevos, 3/4 de taza de harina de garbanzo o cualquier harina que tengan ustedes, 2 gramos de levadura granulada, de 30 a 50 gramos de mantequilla, también lo pueden reemplazar con margarina, 3 cucharadas de crema de leche, también lo pueden reemplazar con crema de coco, una cucharadita de cúrcuma, perejil al gusto, de preferencia un pequeño manojo, media taza de zanahoria cocida, 6 unidades de nueces picadas, 6 unidades de nueces en mitades, queso parmesano al gusto, una pizca de nuez moscada, 1/4 de taza de pan rallado, sal al gusto, pimienta al gusto, una cebolla roja, puede ser mediana o grande, no hay ningún problema, hojas de tomillo y aceite de oliva al gusto. Bueno, con todos estos ingredientes hemos elaborado este delicioso muffin. Y dime en los comentarios si te gustó el muffin número 1 o tal vez te gustó el número 2 o el muffin salado súper delicioso número 3. Déjame tu respuesta abajo en los comentarios. También aprovecha de darle cualquier sugerencia o una crítica constructiva. De este modo yo mejoraré un poco más el contenido de mi canal. Sin más que decirles, me despido y cuídense mucho donde quiera que estén. Bye.